¿Qué historias se contaban? Bueno, por ejemplo, la persona que más hizo o que más habló sobre lo tétrico del trabajo del doctor Ara fue Manrique. Lamentablemente no está vivo para poder confirmar lo que yo le estoy diciendo, pero eso lo decía todo el mundo. Era público y notorio de que lo tenía al doctor Ara como si fuera un Frankenstein, o un personaje así tenebroso, que ocultaba las cosas precisamente porque él se valía del misterio. No, él se valía del silencio, de la prudencia, del sabio, que está haciendo un trabajo bien. Esa fue su gran preocupación. Según tenemos entendido, el último contacto que tuvo el doctor Pedro Ara con el cadáver de Eva Perón fue en el final del año 55, cuando él, digamos, se descompromete y cuando Eva es llevada de la CGT, ¿correcto? No, porque después lo vio en Madrid de nuevo. Por eso digo, y se reencuentra en septiembre del 71, en Quinta del 17 de octubre, en Madrid, ¿verdad? Sí. Durante todos esos años, el doctor Ara no tuvo noticias del cadáver de Eva. Hablo desde el punto de vista familiar, ¿no? No, y fue una pesadilla continua para él, porque no había lugar a donde fuere, sobre todo en España, que no llegaran todos los periodistas a preguntarle qué sabía, y no sabía nada, pero nada. Nunca tuvo información, nunca fue consultado. No, ni la más remota. Solo lo consultaron cuando apareció esa vez en Puerta de Hierro y lo llamó Perón. Que lo llamó Perón personalmente. Nada más. A través de López Rega. Y le contaban cosas, pero naturalmente las cosas que les contaban eran rumores que esa gente había oído y que le iban a contar a él. Y pedían que él les confirmara si esos rumores eran ciertos. Y el doctor Ara no lo sabía, por supuesto. ¿Y por qué sienten ustedes que de pronto se tejió aquella historia tan truculenta sobre la relación del doctor Ara y el cadáver de la señora de Perón? Yo creo que es muy sencilla la cosa. Si se hubiera tratado del cadáver de cualquier mujer, de la esposa de un señor no conocido, no hubiera pasado nada. Pero era el cadáver de Eva Perón. Entonces, todo perdón, en la... Sí, no, está bien, está bien. Yo nunca fui peronista, pero soy respetuoso de la gente. Pero los gorilas que existían en aquel entonces, así se les llamaba, tenían un odio tan profundo que cualquier cosa que dijeran para desprestigiar tanto al cadáver como al doctor Ara o a Perón o al que fuera, lo hacían. Claro. A la vuelta de los años, ¿el doctor Ara fue amigo de Perón? No. Nunca más lo vio. Digamos que tuvo una actitud meramente profesional. La última vez que lo vio a Perón fue en Puerta de Hierro, cuando lo llamaron para que verificara el estado del cadáver de la señora. A mí hay un tramo del libro que me conmovió especialmente, ¿no? El día que se llevaron a Eva de la CGT, dice que se retiraron unas últimas flores que habían puesto ustedes. Sí, yo no estaba. Cuénteme, Cristina, a ver. Yo era muy chica y realmente, bueno, papá, menos mal que decidió llevarnos, porque nos llevó el 12 de noviembre del 55 y al día siguiente fue cuando cayó el gobierno de Lonardi y vino el gobierno de Aramburu y ya las cosas se complicaron y a lo mejor no hubiéramos podido ir. Y él pensó que esto era un hecho histórico que había hecho su padre y que teníamos que verlo, ¿no? Pero yo realmente lo que me acuerdo, bueno, primero cuando la vi, me pareció que... Cuando usted dice chiquita, ¿cuántos años tenía? Tenía 10. 10 años. Cuando se murió Evita tenía 7 y cuando era 3 años después. Y realmente me pareció como que estaba dormida, como una persona dormida con cara de mucha paz, pero inmediatamente es como que la asocié con lo de Blancanieves, porque tenía como una tapa de vidrio así que la cubría. Y bueno, como yo tenía esa edad, se me ocurrió que era igual a Blancanieves. De manera tal que su papá, digamos, insistió para que usted fuera, ¿o fue un pedido suyo, Cristina? Mío no, yo era la más chica y papá debe haberles dicho a mamá y a mis hermanas que nos iba a llevar ahí. Y nosotros todo el tiempo supimos que papá... Él decía, voy al laboratorio, teníamos el teléfono, lo llamábamos, sabíamos que estaba ahí. Y que estaba trabajando en eso. Claro, pero es como que no nos comentaba mucho, también para que no digamos cosas que no sabíamos o... Esta fue la única vez, digamos, que usted fue a ver el cadáver de Evita. La única. La única vez. ¿Y usted, Blanca, fue? Yo nunca. Yo no estaba acá, estaba en Barcelona. Ah, está bien. Es por ese motivo, digamos, ¿no? Por ese motivo. Ingeniero Fossati,
El doctor Ara, en todos esos años, digamos, de trabajo, ¿usted lo conoció posterior a él en España? Mire, yo lo conocí al doctor Ara en el año 63. Sí. Yo fui a España a cumplir con una beca de posgrado en la Escuela de Ingenieros de Madrid. Sí. Y el coronel Silva Nieto me dio una carta que era ya amigo de antes. Claro. Entonces yo me presenté y bueno, ahí lo conocí y nos hicimos muy, muy amigos. Lo que yo quiero preguntar es si a la vuelta de los años el doctor Ara sentía que el cadáver de Eva había sido su gran obra desde el punto de vista científico y técnico. No sé cómo responderle, pero le voy a decir lo que yo supongo. Sí. En primer lugar, fue el más espectacular de sus trabajos. Claro. ¿No es cierto? Porque él embalsamó también el cadáver de la hija de un médico de Córdoba. No digamos embalsamar, porque a lo mejor lo estamos confundiendo con un embalsamador. Bueno, aunque el término... No, ahí no importa. Claro. Eso lo hemos sabido siempre, que embalsamó a esa chica, porque su padre se el pero lo hizo como hacía todas sus preparaciones. A quien la habían definido, creo, como la Bella Durmiente. Claro, exacto. porque la tuvo en el laboratorio de la facultad. Claro. Claro, mientras él estuvo allí, y en cuanto se fue a España la hizo enterrar. Pero hubo mucha gente de Córdoba que la iba a ver, y solo se veía, por supuesto, un óvalo de vidrio. Con ¿Qué me decía? Discúlpeme. Bueno, él tenía también otro preparado, porque él era, como les dijo muy claro, era anatomista. Entonces él hacía preparados para enseñar en la facultad. Preparaba manos, brazos, riñones, hígado y demás. Eso lo hacía a propósito para que el alumno viese de cerca cómo era el problema. Y así podían enseñar perfectamente anatomía. Tan no era un embalsamador, en el sentido peyorativo de la palabra, que cuando parece que intentaron de llevarlo a Moscú con el objeto de ver el cadáver de Lenin, porque había tenido un cierto grado de deterioro. Entonces él un poco se escondió y no quiso saber nada del tema. Por muchas razones. En primer lugar, porque él no estaba para eso. Eso es lo que él al menos me contó a mí. Y además tenía su cátedra en Córdoba que tenía que volver. Coronel, ¿usted puede dar testimonio de por cómo fue convencido el doctor Ara para hacer este trabajo? Porque creo que inclusive fue llamado horas antes de morir Eva Perón, el 26 de julio. Sí. Personalmente no me consta, pero sé que... Lo digo, ¿alguna confesión que le haya hecho? ¿Por qué lo decidió? ¿Por qué decidió hacerlo? Él lo decidió después de pedir autorización incluso al embajador de España. Ajá. Es decir, con un requerimiento oficial. Está bien. Hacia esa... Es decir, que digamos que la Embajada de España en la Argentina avaló. Siempre lo respaldó. Siempre lo respaldó. Además les pareció que no tenía por qué negarse. Que era una cosa puramente técnica. Pero hay detalles que quisiera comentar sobre son los siguientes. Cuando le fueron a hablar sobre el tema del embalsamamiento de la señora, él dijo, pero hay otros médicos argentinos que pueden hacer ese trabajo. Claro. No sé para qué me buscan a mí, gente competente. Yo, si quieren, los puedo asesorar en algunas cosas, pero ellos lo pueden hacer. Bueno, la cuestión es que se hicieron las consultas y el propio Perón tomó la decisión. No, el que va a hacer el trabajo es el doctor Ara, punto. Claro. Así fue la historia. Eso es lo que me contó y creo que lo refleja. ¿Esto le ganó una amistad con Perón? No. ¿No tuvo trato en aquellos años directo? No, el doctor Ara era un hombre que no se quería meter en temas políticos. En primer lugar, porque él era español. Sí. Y en segundo lugar, porque él no quería crear conflictos de ninguna naturaleza. Él era un hombre crítico. Es decir, cuando él advertía alguna cosa que no le gustaba, la comentaba, no la publicaba en los diarios, por supuesto. ¿En algún momento el doctor sintió que podía correr peligro su vida por el trabajo que había hecho? No por parte de los peronistas, sino por parte de los adversarios. Decíamos que en un momento que se reencontró con el cadáver de Eva en septiembre del 71, cuando finalmente es entregado, como bien lo dice el informe, en Madrid, en la Quinta, el 17 de octubre. Claro. En el final del libro, que es un capítulo escrito con posterioridad, él cuenta cómo encontró el cadáver. Alguna crónica especializada de aquellos años dice que tenía muchas más mutilaciones y mucho más deterioro que el doctor Ara vio. ¿Qué podemos decir al respecto? El doctor Ara me dijo que no, que el cadáver tenía las lógicas magulladuras debidas
a los traslados. Es decir, si usted lleva un cajón y lo da vuelta o lo corre, se golpea la nariz, la cabeza, los brazos, etc. Pero no hubo, digamos, ningún acto a propósito. Nadie le cortó un dedo, nadie le sacó una mano, nadie la golpeó, nadie le pegó. Por lo menos lo que él vio en Madrid. Pero entre que la vio, entre esa última vez que la vio papá y después, hasta que el cadáver llegó acá... Bueno, eso es otra historia. Claro, eso ya no se puede saber. 4 años. Eso no podemos saber. Claro. No, lo que él vio, yo le cuento lo que él vio contó a mí. allá, al lado de... ¿Hizo allí también algunos trabajos de restauración? No, él piensa, el doctor Ara pensaba, y eso lo puedo decir ahora, él pensaba de que Perón quería que él hiciera la restauración del cadáver, pero parece ser de que la influencia en aquel entonces de López Rega hizo que le dieran el trabajo a otra persona. A otra persona, no a él. No a él. Bien. Señoras, gracias por haber venido. Señor, gracias por haber venido. Coronel, muy amable por haber venido. Nos vamos a la pausa y retornamos enseguida.